Hola queridos amigos de Vidia y Ratia, bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra. Y en este trimestre estamos estudiando un tema apasionante, ¿no? Sobre el amor y la justicia de Dios. Y el tema de hoy es súper interesante, se titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Casi nada. Y bueno, antes de entrar al tema, quiero presentar a Ciana y Alexandra que me acompañan. Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y vamos a comenzar con una oración, como siempre, y vamos a pedirle a Ciana que nos guíe en una oración. Vale. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este estudio, por estas enseñanzas que tienes para nosotros hoy. Te agradecemos por las personas que están escuchando y viéndonos, Señor. Quédate con cada uno de ellos, con sus familias y también con nosotros, Señor. Danos las palabras que tú quieres que utilicemos y ayúdanos sobre todo a que estas enseñanzas nos sirvan para nuestra vida, Señor, y para prepararnos para tu pronta llegada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Y ahora vamos a leer el texto base. Así que Alexandra, adelante. Sí, se encuentra en Juan 16:33 que dice: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Amén. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué os llama la atención de este texto? Pues es precioso, eso lo primero. A mí es que Muy este bien. texto me encanta. Yo lo tuve de estado de WhatsApp muchísimos años, porque me encanta la parte de que él ha vencido al mundo, porque como cristiano te sientes muchísimas veces incomprendido, Ujú. que a veces la vida te es más difícil que ves alrededor, ¿no? Si te comparas con el resto y pues es que normalmente cuando sales un poco de los estándares de este mundo, sufres más, ¿no? Pero tenemos la esperanza en que efectivamente Jesús venció al mundo y nosotros Claro. en él pues Podemos- tenemos todas las de ganar. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Y a ti te llama la atención algo del texto? Sí, que dice que en el mundo tendrán aflicción, o sea, que hay como un Es una bonita paréntesis, promesa, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido Sí. el mundo. O sea, manteneos firmes, que igual que yo he vencido el mundo, vosotros también lo podéis hacer. Claro. Mediante mí. La aflicción, ¿no? Es tema Sí. recurrente de Sí. lo que Sí. estamos estudiando, Ujú. aflicción, sufrimiento. Y bueno, con el tema de esta semana, pues estudiamos la pasada el libre albedrío, vimos que era necesario por el amor de Dios, Claro. ¿no? Que tiene para nosotros, que tenemos que ser libres. Sí. Ujú. Y pues vamos a hablar un poco de la providencia divina, ¿qué es la Claro. providencia? ¿Cómo se relaciona lo que nos pasa, lo que yo elijo, Sí. con lo que Dios supuestamente, ¿no? Sabe de antemano que va a Ujú. ocurrir? ¿Cómo casan esas dos ideas, Sí. ¿no? Porque quizás podemos pensar que Dios determina todo lo que ocurre en este Ujú. mundo, lo bueno, lo malo. Y claro, incluso a veces muchos cristianos les puede pasar, ¿no? Que cuando una enfermedad o una dificultad enorme dicen, bueno, el Señor me ha mandado eso para X. Sí. Claro, y de primeras, obviamente estamos invitados a que gracias a Dios, ¿no? Por la providencia divina, tomamos una situación mala Ujú. y la convirtamos, la transformemos en una bendición, ¿no? Sí. Con la ayuda de Dios. Sí. Pero decir que Dios es el causante, ¿no? Como que Ujú. Dios me ha causado este Ujú. cáncer o lo que sea, ¿no? Alguna cosa así muy fuerte, y dices, pues Ujú. quizás la evidencia bíblica es que no todo lo que... Dios no determina todo lo que sucede en este mundo, e incluso algún cristiano le puede chocar esa idea, decir, oye, ¿cómo que Dios no determina todo? ¿No es Dios el rey, ¿no? El rey Sí. absoluto? Sí, son cosas que cuestan un poco Entender. de encajar, Sí. ¿no? A veces, pero si lo piensas, tiene mucho sentido, porque yo creo que la prueba más grande de que Dios no controla absolutamente ni decreta absolutamente todo Claro. lo que pasa es el plan de salvación. El Ujú. plan de salvación lo que es Dios encarnado que sufrió todo nuestro pecado. Sí. Es que estaríamos diciendo que él se puso en esa situación a propósito, Mm. prácticamente. Claro, O sea, claro. eso lo que es una solución Sí. que él puso a nuestra mala
praxis del libre Claro. albedrío, ¿no? Claro, es verdad que la Biblia enseña que Dios es todopoderoso, ¿no? Por eso a veces la gente asume que todo lo que sucede, Claro. Ujú. todo lo que ocurre es tal y como Dios quiere, Ujú. que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Y dices, Ujú. pues entonces, si eso es así, Ujú. pues entonces Dios causa todo, ¿no? Ujú. Pero fijaros que a veces hasta Dios en la Biblia, ¿cómo decirlo? No reacciona con tristeza cuando Sí. Él le da Ujú. todas las bendiciones, todas las posibilidades, hace todo lo posible para que su pueblo esté bien, esté guardado por Él, y se rebelan y se rebelan y se Sí. rebelan. Y Sí. al final hay el Salmo 81 que Dios exclama, pero mi pueblo no oyó mi voz. Es Ujú. decir, yo trato de guiaros, trato de deciros qué es lo mejor para vosotros, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y Ujú. luego, como sigue diciendo, ¿no? Un poquito más adelante en el capítulo, si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ujú. Claro, es como la figura de, no de un Dios resentido en el sentido, pero como un Dios triste de, ay, Ujú. si tan solo os dejarais guiar, Sí. si tan solo confiarais en mí, qué bien os iría. Lo que pasa es que como hablamos relacionado con el tema anterior, al fin y al cabo tenemos libertad, ¿no? Claro. Y lo que no podemos hacer es que a veces caemos en la tentación de echar a la culpa a Dios de las consecuencias de nuestros Tus malos actos. actos, Sí. que es muchas veces lo que, por ejemplo, pasa en la historia de Israel, ¿no? Del Bien. antiguo Israel, Sí. que una y otra vez les pasaban desgracias Sí. a nivel nacional y Dios dice, pues si no soy yo, Sois vosotros. sí, claro, es una manera de decirlo, ¿no? Mm. O sea, que Dios de alguna manera se queda insatisfecho, Sí. ¿no? Como, "Uah, es que me gustaría poder hacer más o me gustaría Sí. bendeciros más Sí. y me atáis las manos de una manera. ¿Creéis que esto es una visión correcta de Dios? Así como que el Dios que se queda inutilizado o que no puede... No es más que nada la idea de que está de manos Sí, atadas, sino de que llega a un punto en el que no puede hacer más porque si no ya rompería esa libertad que nos da de Ujú. elección y ya sería una imposición. sí, Entonces ya allí sí que la persona podría decir, no, pero sí, tú me has obligado a hacerlo, ¿no? Pero eso, Dios no quiere que hagamos claro, eso, ¿no? Que sea como una obligación, sino quiere darnos la libertad de que escojamos. sí, Entonces ahí ya Dios dice, os he dado todo, sí, pero vosotros habéis decidido hacer otra cosa. Y también yo creo que una prueba grande de que efectivamente no es todo como él dice y tal, o sea, no nos mueve como Sí, si fuéramos muñecos, son todas las leyes que hay en la Biblia, ¿no? En plan, Ujú. si fuera tan fácil como simplemente decirnos lo que hacer y ya está, ujú, y que va a pasar esto y va a pasar aquello y tal, Claro. no habrían tantas instrucciones Tienes- para que nos vaya mejor, tal cual. Mm. Y efectivamente, vemos cómo el pueblo de Israel, otras personas en la Biblia, nosotros mismos, elegimos todo el sí. tiempo. Sí. ¿Cómo es posible que entonces la Biblia haga tanto énfasis en el asombroso poder de Dios, que Dios es todopoderoso? Ujú. Incluso en el griego usa la palabra pantocrátor, ¿no? Que literalmente se traduce todopoderoso, y a pesar de ello suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. O sea, en todas partes, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, hasta en Apocalipsis, ¿no? El Señor Todopoderoso es uno de los títulos que se usa múltiples veces, ¿no? Y, y en la misma Biblia, ese Señor Todopoderoso no siempre ocurre lo que Él quiere. Ujú. Es que hay un texto clave Sí. que yo creo que explica bastante Sí. todo esto, que se encuentra en 2 de Timoteo 2:13, Ajá. que es que dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Vale. ¿Y esto qué significa? Que Dios, que pueda hacer lo que sea, Ujú. no significa que vaya a hacer algo que va en contra de lo que es su propia naturaleza. Ujú. O sea, va a Claro. hacer siempre las cosas que sean coherentes con lo que él mismo es. Claro. En este caso, quitarnos el libre albedrío no podría. ¿Por qué? Porque es amor. Ujú. Por tanto, Muy bien. el amor hace Conlleva. que efectivamente haya libertad. Entonces, hay muchas cosas que pasan en el mundo Ujú. que él, por esta misma coherencia, pues Ujú. no Sí. puede, Ujú. ¿no? Sí, Claro, sí, sí. muy bien, Ciana, porque aunque la Biblia enseñe que para Dios todo es posible, hay ciertas cosas Ujú.
que no es que no sean posibles, simplemente no son posibles para su carácter, ¿no? Para Sí. cómo es Él. Ujú. Entonces, muy bien, como tú has leído en 2 de Timoteo 3, pues Dios no puede negar lo que es Él, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús dice lo de si Sí. es posible que pase de mí esta copa, Sí, él en parte está Quiere, pidiendo sí. que si puede ser que no pase, pero es que tenía que que pasar. pasar. Claro. Él tenía que estar sufriendo todo eso, tenía que Ujú. morir por el plan de salvación y porque ese amor que es Dios hacía Sí. que él tuviera que estar ahí y que muriera por nosotros. Entonces, pues ahí vemos esa coherencia que tiene que Ujú. haber entre su carácter y sus acciones. Sí. Ujú, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Fíjate, en ese instante el Padre poseía el poder absoluto, ¿no? Para en ese momento en el que Jesús está sufriendo, para Ujú. ubicarnos. Tenía el poder absoluto de liberar a Jesús, a Cristo del sufrimiento de la cruz, Sí. pero a la vez no podía hacerlo Ujú. porque si no, no iba a poder salvar Claro. a los pecadores. Y como él, él se vuelca en mostrar, ¿no? En convencernos de que Él es amor, Amor. no podía dejar de hacer eso, no Sí. podía negar hacer eso, ya Ujú. que hubiera sido opuesto a su carácter. Así que Sí. yo creo que lo estamos expresando de una manera muy correcta y yo creo que se está entendiendo, ¿no? Sí, Ujú. también se puede ver en el hecho de que por poder puede hacer todo Todo. lo que quiera, pero por ejemplo, él no puede obligarte a amarlo Otra cosa que no puede hacer, por exacto. mucho que él lo desee fervientemente y Ujú. por poder, es que es todopoderoso, es Eso, soberano, sí. tiene todo el poder, pero es que no te puede obligar a amarlo Mm. por Ujú. ese mismo amor que es él. Sí. Entonces, al final, pues son cosas que son Ujú. difíciles a veces de entender, pero si tú te pones a profundizar en ello, tiene todo el sentido del Sí. mundo. Sí. Sí, sí. Es imposible forzar a alguien a amar, ¿no? Entonces, Ujú. ya, si vamos haciendo una lista de los imposibles de Dios, primero, negarse a sí mismo y segundo, que alguien lo ame. Sí. Podemos hacer una lista de los imposibles Sí. de Dios y que luego uno si piensa, Ujú. ¿no? Si trata de entender a Dios, dice, es verdad, no es que eso no hace que Dios no sea todopoderoso. Eso Ujú. simplemente nos enseña el carácter de Dios y Claro. que Él, a pesar de las circunstancias, quiere que siempre esté esa posibilidad de libertad, Sí. de Claro. amor Sí. y de que la gente libremente acepte su Sí. justicia, no Sí. imponiendo. Ujú. El que impone tristemente en este gran conflicto, que incluso es el tema siguiente, ¿no? En este gran conflicto, el que impone, Ujú. el que miente, el que Sí. da igual el método, es Ujú. Satanás. Sí. Además, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Amar a Amar a Dios Dios. sobre todas las cosas. Ujú. Ujú. No, le vienen y le preguntan, oye, Sí. ¿cuál es el mandamiento? A Mandamiento. Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Es guardarás el Ujú. sábado? No, ¿Es ama a el tu diezmar? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama a tu Dios. Ujú. Ama a tu Dios, ¿de qué manera? Con todo Con tu, tu corazón, tu alma. con todo tu poder, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, ¿no? Depende de la Sí. versión. Y a tu prójimo, Como a ti mismo. ahí está. Sí, sí, sí. Y Qué ese importante. amor, para ser amor, como hemos dicho, debe de brotar de un corazón libre, Libre, ¿no? sí. Libremente tiene que... Sí, sí, sí. Otra cosa que Dios no puede hacer. Ujú. Números 23:19 lo dice. Dios no puede mentir. Mm. O sea, más cosas, ¿no? En la lista esa Sí, de menos los mal. simples de Dios. Claro, menos mal, ¿no? Si no, Entonces, ya. en la medida que Dios concede la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, Ujú. no depende de Él, por lo tanto, lo Ujú. que elijan los seres humanos. Por eso Sí. da evidencias plenas y absolutas de quién es Él y de que la mejor elección para cada uno de nosotros es Él. Sí. Ujú. Pero no te puede obligar. Sí. Y yo creo Bonito. que eso, aunque, como tú decías, aunque haya gente que diga, pero quítame las posibilidades de hacer lo Sí. malo, no puede Dios, porque sería quitarte tu posibilidad de amar. Ajá, sí. Y ya solo por eso, aunque Ujú. tristemente luego voluntariamente uno elija otros caminos, ¿no? Mucha gente ejerce su libertad de un Ujú. modo o con unas consecuencias que Dios no desea, pero Sí. no dependen en el sentido estricto de Dios, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿cuál es la voluntad ideal de Dios, ¿no? Sí. Existe la voluntad ideal, existe el camino
perfecto, estamos predestinados. ¿Qué Ujú. pensáis? Yo creo que sí que, a ver, se habla de una voluntad ideal, que es lo que idealmente a Dios le gustaría que pasara, pero luego es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, Ujú, pero dentro de lo que pasa, después de lo que pasa, ujú, está la voluntad correctiva, ¿no? ajá, Vale, has fallado, ¿no? Pero ¿qué puedes sacar de ese fallo? O has caído en el pecado, pero ¿cómo te puede ayudar para a la próxima, para que no vuelvas a caer? Entonces están claro. esas dos versiones, ¿no? De la Ujú, ideal y de lo que te podría pasar, ujú, qué es lo que pasa y cómo claro, puede llegar a una mejor consecuencia, ¿no? claro. Hay confusión, ¿no? Con la idea de Ujú. la predestinación, Sí, porque pues, se dice, ¿no? Que en la Biblia Dios nos ha predestinado para X o Dios bueno, conoce sí, las cosas de antemano. Entonces dices, hombre, pues, ¿cómo funciona ¿cómo eso con está? mi voluntad, no? Si dice, Sí, somos libres, pero mm, él ya sabe lo que voy a hacer, entonces bien, es un espejismo. Ujú. ¿Cómo sí. casa eso? Yo diría que él sepa lo que va a pasar pues a lo último no significa, primero, que él haya predestinado eso, Ujú, pero él con eso sí que puede actuar. Ujú. claro. Puede, pues como has dicho tú, Sí, sacar, que lo vamos a estudiar más adelante, con eso que tú vas a hacer, pues darte un aprendizaje, ujú. sacar otro Sí, beneficio para ti de alguna forma, sí, incluso en tu relación con él. Ujú, Pero vamos, que él sí que puede y lo hace en la escritura sí, y siempre intenta guiarnos hacia sí, lo bueno. bueno, sí, Otra cosa es que tú, en tu claro. libre albedrío, ya elijas para un lado o para el otro, sí. pero él en todo lo que nos ha Ujú. dejado escrito nos intenta guiar Ujú, Sí, siempre. Eso no sí, significa que él te esté imponiendo nada. claro. sí. Por eso tenemos que hacer la distinción entre la voluntad ideal de Dios, que es la que pensamos que Ujú. cómo funciona el mundo, Mundo. pero no es así. Ujú, Y tenemos que trabajar más bien con el término voluntad correctiva, ¿no? Que es ujú. esto que habéis Sí, comentado, Ciana y Alexandra, ¿no? Que es la voluntad divina de reparar, de corregir, ujú. de siempre de guiarte en el mejor camino, pero obviamente adaptándose también a las decisiones libres ah, que uno toma, ¿no? Pero por Sí, eso es interesante, ¿no? Que la gracia de Dios es inabarcable porque prácticamente no hay un número limitado de veces que uno puede equivocarse o rechazar a Dios y aún así Dios volverá a darle una oportunidad. Así Dios va a querer ujú. que Verdad. dirigirte hacia Él, ¿no? Aunque Ujú, tú mil y una veces te has apartado de Él o has querido hacer otra cosa ujú, o tu propia voluntad sobre todo, ujú. Dios quiere que finalmente te pueda convencer para que tú Ujú. prefieras su voluntad, ¿no? Sí. Esa es la que Ujú, decíamos, la voluntad divina correctiva. A mí me gusta la ilustración que hace la escuela sabática, que te Ujú, dice que es como en un concurso de repostería, ujú, que a ti te dicen de antes ujú, los ingredientes con los que vas a trabajar y tú luego le puedes añadir los que quieras, pero te dan, ujú, yo qué sé, 15 ingredientes base. ujú. Realmente todos tienen los mismos ingredientes ujú, y luego cada uno le va a añadir lo que vea. ujú, Eso no significa que te estén haciendo que hagas la tarta final. ujú. Sí, Te dejan unas bases Sí, primero y muy luego bien. ya tú le vas añadiendo. A mí esto esta es. ilustración me gusta mucho Sí, porque se ve. Hay veces Claro. que necesitamos estas cosas para entender sí, pues sí, las cosas divinas porque nos cuesta. sí. Sí, Y me gusta porque muy bien. es así, Ujú. efectivamente. Él nos da unas bases y Claro, luego tú le vas añadiendo lo que vas viendo, claro, eligiendo mal o Ujú, bien. claro. Tus Esperemos que bien. ingredientes, eso claro. es. Y bien, Dios nos revela algo, nos comenta algo, Ujú, ¿no? Que tiene que ver con el texto que hemos leído ujú, para empezar, ¿no? ujú, Dios ha vencido al mundo. ¿Qué significa eso, no? Si ujú, todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, ¿verdad? ujú, Ujú, Solo eh, siempre la armonía, ujú, el amor hubieran sido siempre perfectos, ¿no? Pero eso, aunque sea así, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de las criaturas. Por eso es una idea que quizás parece contradictoria, ¿no? El Todopoderoso que cumple su voluntad y a la vez en las decisiones libres de sus criaturas, ¿no? sí, Digamos que es una idea que a veces cuesta digerir, entender. cuesta Sí, integrar, ¿no? O nos vamos para un lado o nos vamos para el ujú, otro, ¿no? Dios siempre hace tal y su voluntad se cumple y no hay nada que puedas hacer, cosa que es verdad, pero a la vez se autolimita o
o tiene el respeto de las decisiones, ¿no? Que las Sí, criaturas los tomen. demás. Es algo que Sí. dices, wow, no, a veces puede costar comprender porque Ujú. es el Dios Sí. Todopoderoso. ¿Por qué debería Sí, de hacer hacer caso a caso. nadie, ¿no? Sí. Debería de... Sí. Pero si hiciera eso, volvemos al origen de todo, Ujú. no podría ser un Dios de amor verdadero, ¿no? Y no tendríamos libertad. Por eso, fijaros que si entendemos el tema de la libertad y el amor y la justicia, el problema del mal prácticamente, entre comillas, se soluciona, Sí, ¿no? Porque pero dices, sí. pues sí, nos lo hemos Sí. causado nosotros, o sea, fuimos, Sí. somos libres, éramos Sí. libres cuando elegimos esto, pero el Señor está aquí Sí. Sí. para convencernos Dije. ¿no? Ujú. de unirnos a su causa, ¿no? De mirar a la cruz, de sobre todo seguir a Jesús, ¿no? Ujú. Que ese es Sí. el fin de todo. Ujú. Bien, para terminar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que ocurren. Sin Ujú. embargo, a veces en tiempos de dificultad, ¿no? La fe puede mermar, podemos tener dudas, podemos pensar erróneamente, ¿no? Que Dios las causa o debería de haberlas evitado, ¿no? Sí. Si estaba en su mano evitarla, Porque. ¿por qué no lo Sí. hizo, no? Y ponemos... Pero fijaros, Jesús advierte, ¿no? Como Ujú. decíamos, como en el texto que hemos leído, Jesús ya nos advirtió, en Sí. este mundo van a Veréis pasar aflicción. cosas, Sí. Sí. pero yo he vencido al mundo. Y con esa idea tengamos paz, ¿no? Ujú. Y tenemos que tener en contexto el tema siguiente, por eso ya os invito para que asistáis al siguiente tema, el panorama general del gran conflicto, ¿no? De que aquí hay Sí. otro actor, Ujú. otro papel importante, ¿no? Que es el enemigo de Dios, Sí. que también trabaja, ¿no? Y hace que algunas cosas ocurran en contra nuestra y en contra de la voluntad de Ujú. Dios. Ujú. Así que bien, con este tema y con esta idea en mente vamos a cerrar hoy y os invitamos para que sigáis escuchando Vidia Erratia y sigáis asistiendo, ¿no? a la reflexión que tenemos sobre la escuela sabática. Hasta pronto.